Bien, seguimos en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Pérez Grecia. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, desearía empezar por una pregunta que surge de una encuesta que me acaba de llegar, donde le preguntan al encuestado en cuanto al reclamo de las fuerzas policiales, que ya vivimos y que ya charlamos con vos, y sus formas. ¿Qué opina usted? Entonces, estoy de acuerdo con el reclamo y con las formas, 37,6. Estoy de acuerdo con el reclamo y en desacuerdo con las formas, 46,1. Estoy totalmente en desacuerdo, 15,8. ¿Verdad? Es decir, hay una masa muy grande de gente que supera el 80% que está de acuerdo, por lo menos con el reclamo. Esto Sí, no yo creo habla a que las claras que la fuerza en la cual confiamos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la seguridad de 16 millones de habitantes, está en una situación de precariedad extrema, Carlos. no, la situación de precariedad es obvia, por eso la legitimidad del reclamo, no la acción que han desarrollado en esos días, sobre todo frente a la casa, a la residencia de Olivos. Es muy grave eso, es Sí, peligroso. Pero de todos modos, yo creo hay otra vuelta, porque la policía de la provincia de Buenos Aires hace 20 años atrás tenía la mitad de efectivos que tiene hoy, menos de 50.000, y hoy tiene más de 90.000. Este crecimiento se dio cuando ya Scioli encaraba su camino hacia la candidatura presidencial y pensó que con más policías era más seguridad. Y más policías no es más seguridad. Te doy un dato muy claro del año 2002, 15.500 delitos violentos. En el 2018, 62.000 delitos violentos. O sea que casi por cuatro se multiplicó la cantidad sí. de delitos violentos. O sea, esto depende de otros factores y de un diagnóstico integral de las causas que llevan a el incremento de la violencia, del delito y la violencia que lo acompaña, que Sí. tiene que ver con causas sociales. El tema de la pobreza y la marginalidad es un alimento constante de soldaditos para el crimen organizado en sus múltiples expresiones. Hoy en día uno ve hace poco leía un informe de UNICEF y también del Observatorio de la UCA. Es preocupante, es grave, es triste, indigna que más del 60% de los adolescentes y los jóvenes sean pobres y un porcentaje importante de ellos marginados, marginales. Esto no tienen presente ni futuro y eso es una mano de obra constante para el delito. Es la única alternativa de vida que tienen. Y la masa enorme de recursos que manejan las mafias del crimen hace que se ocupen de darles una salida de vida y de tareas de acción social propia del Estado, que ante la ausencia del Estado en muchos lugares la asumen los criminales. Esta es una realidad que vemos en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en definitiva en los cinturones urbanos de las importantes ciudades del país. Por eso Quiere- yo creo que el diagnóstico integral es una clave. Pero en principio estamos hablando de que el crimen organizado logra dominio territorial. No hay duda de eso. Quizá el ejemplo más claro es el de Rosario, porque tiene que ver también con una característica de Rosario, que está en un enclave del país que es un nudo del crimen organizado, de la economía y del crimen organizado también. La Mm, hidrovía es un canal de circulación de el cannabis que viene de Paraguay y las rutas que vienen del noroeste de la cocaína. O sea que Rosario es un nudo articulador del tráfico de drogas y de crimen en la Argentina y también de las exportaciones. Ahí hay múltiples puertos en toda la zona ribera del Paraná, privados, en los que se combina, tanto en el tráfico desde Paraguay para acá, como de allí para el exterior, cargas legales, soja y otros, con droga. Esto se ha mm. comprobado, hay escasos ejemplos, varios ejemplos. O sea que realmente
yo creo que el contrabando es otra de las características que desgraciadamente ataca nuestras fronteras débiles. Yo creo que, para decir como muy sintético, yo diría que hay 4 elementos centrales que tienen que ver con este agravamiento de la situación del crimen organizado y del delito. La cuestión social, Sí, el tema de la economía en negro, que es una facilidad para el lavado fabulosa. Ayer, antes de ayer, pudimos ver en los diarios argentinos cómo apareció un informe de el tráfico de guita negra por los bancos del mundo, no solo ilícita, en muchos casos puede ser guita declarada, pero ujú, donde también el crimen organizado desarrolla su actividad, que tiene que ver con alrededor de 237 veces se citó a la Argentina en esos informes. 50.000 millones de dólares pasaron por bancos argentinos en la masa de 2 billones de dólares que circularon en este informe que salió de Estados Unidos. Yo creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta como elemento central de la facilidad para el crimen organizado y para el lavado. Después tenemos el caso de las fuerzas policiales y de las agencias, el sistema penitenciario. En definitiva, tiene que ver esto con una realidad de decadencia y degradación sí, de las fuerzas de seguridad que acompaña este incremento del crimen y del delito. Eh, Vos tenés jefes policiales en Rosario, recientemente en la zona norte del Gran Buenos Aires, el fiscal de San Isidro, que no es que protegen, sino que son parte de las bandas de narcotráfico. Y luego mm, la corrupción que lo facilita innegablemente. Ha aparecido guita sucia en el financiamiento de campañas electorales, lo sucedió con Menem en el 89, con Palito Ortega en el 99, con la mafia de los medicamentos y la efedrina en la campaña de Cristina del 2007, o sea que y esto después se va hacia abajo hasta los municipios. Hace poco en Quilmes, yo te decía el otro día, apareció un concejal con un cartelito pidiendo la libertad de un delincuente detenido porque estaba vinculado a extorsiones y otro tipo de delitos. Yo creo que esta es una realidad de la cual hay que tomar nota y que no la podemos... A ver, lo peor del caso es que la tratan de resolver con más policías o con acciones de tipo circense. Y cuando me refiero a ello, me refiero cuando Patricia Bullrich se disfrazó de gendarme o ujú. cuando Bernie hace las cosas que hace, que son acciones que no tienen ninguna efectividad en la cuestión de fondo, tienen solo un efecto inmediato en la conciencia pública y que pueden tener algún efecto electoral. Eso sería lo peor del caso, ¿no? Sí, sí. Pero estamos hablando entonces de un crimen organizado que produce, en algún lado produce droga, por ejemplo, que Sí, la traslada, la comercializa. Quiere decir que eso muchas veces se hace a la vista de las fuerzas de seguridad también, que obtiene dinero, que con ese dinero hace territorio, pero también ese dinero lo lava a través de los bancos, así es. con lo cual estamos frente a una maraña bien complicada. Es una red complicada, por eso cuando planteamos una respuesta, primero, la respuesta no puede ser a impulsos circunstanciales que buscan más el efecto electoral. Esto sucede con Bernie ahora, sucedió con Burri y sucedió con el propio Scioli cuando la mataron a una chiquita en San Martín, Candela, en Sí. un enfrentamiento entre fuerzas policiales de la Federal y de la provincia de Buenos Aires en una disputa entre bandas por el tráfico de drogas de la zona, mataron a una chiquita y allí cayó en la escena del crimen cuando apareció el cadáver Scioli pisoteando la escena del crimen en la búsqueda de rédito electoral en función de su campaña presidencial. Y algo similar sucede también con Bernie en el caso de Nisman, podríamos verlo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo creo que por eso acá lo primero que hay que hacer es
Primero, la lección de los países que tuvieron, no diría éxito definitivo porque ese éxito no existe nunca, pero un retroceso del crimen. Ujú. En el caso de Italia, por ejemplo, luego de que mataron jueces y políticos, bueno, hubo una gran movilización ciudadana y se logró avanzar con el movimiento de Mano Puliti en una tarea de limpieza que mejoró la situación. En el caso de Colombia, mataron 2 candidatos a presidente, un director de diario, voló media Corte Suprema, voló la Cámara de Diputados. Bueno, hubo una reacción a partir de todo eso, que combinó distintas acciones y se mejoró la acción, en la situación. Entre otras cosas, no hubo más mafias que estaban en condiciones de desafiar al Estado, sino que se transformaron en pequeñas y medianas empresas, pero que no están en condiciones de... Sigue el tráfico, pero en una magnitud diferente. Ya no como Escobar Gaviria y otros narcos de la época que eran candidatos a diputados, que se metían abiertamente en la acción política, sino en un rol de menor envergadura. Pero ¿qué pasó? En 6 años le sacaron 13.000 millones de dólares. Esto tiene que ver con los remedios y las herramientas que se utilizan. Yo creo que la primera de todas las herramientas es mejorar la situación económica, la generación de empleo y la integración social, y las políticas sociales. Y ahí también el combate de la economía en negro es una realidad necesaria, porque no hay un crecimiento de economía, no puede haber crecimiento de economía sana con una economía en negro que hoy estará llegando al 45-50%, porque no hay datos actuales. Si estaba cerca del 40% antes de la cuarentena, hoy sin duda esa cifra la ha superado claramente. Esto es un agujero negro para la circulación de dinero ilícito en todas sus dimensiones. Bueno, este es un tema en consecuencia que tiene que ver con una alternativa global para la Argentina y que tendría que ser parte de la central de la política del gobierno. Por ejemplo, en la Argentina vos podés comprar auto de lujo o lo que se te ocurra con dinero efectivo. Y eso hay que cortar esa cadena. Más que cortar los $200 que ahora no se pueden comprar más, que hasta podría decir que es comprensible en una situación de crítica del Banco Central como la que tenemos. Yo creo que lo que hay que hacer es cortar la circulación de dinero negro, obligar a que todo se realice con transferencia bancaria, la trazabilidad de los pagos. Este es un tema central. Lo social, ya lo dije antes, el tema de la economía en negro y una herramienta autónoma. Hay que atacar a estas mafias, de las que la más importante, la más... Buscaglia, que es un investigador de la Universidad de Columbia, que trabajó en más de 100 países en el mundo, trabaja mucho en México, dice que la madre de todas las mafias es la mafia política. Ajá. Y la corrupción que de allí se deriva. Y concretamente yo creo que en consecuencia nosotros tendríamos que avanzar en un programa que contemple esta dimensión, el ataque a la economía negra y el ataque al lavado de dinero y la posibilidad de tener herramientas autónomas en la instancia civil, por la vía penal decomisar y por la vía civil extinción de dominio, sacarles patrimonio, como hicieron los colombianos, le sacaron 13.000 millones de dólares en 6 años y allí cayó notablemente la posibilidad de estas mafias de actuar. Claro. Y luego tenemos una red de inteligencia, un perrito que me trajeron que está ladrando. Y luego una red de inteligencia que en lugar de dedicarse a investigar políticos, rivales, adversarios, se dedica a hacer lo que hoy es la principal amenaza a la gobernabilidad argentina, que es la corrupción y el crimen organizado. Y yo creo que allí se requiere una acción para detectar las redes criminales y sus vinculaciones múltiples con políticos y empresarios, porque los empresarios también usan las mismas redes para blanquear la guita en negro. Que ten en cuenta que en la Argentina el 50% de la economía en negro, eso no es el carnicero de la esquina de mi casa, esos son empresarios grandes, son los propios bancos, los grandes grupos empresarios.
una red que se articule con la región y con el mundo, porque estos fenómenos no tienen carácter nacional solamente, son de carácter regional y mundial. Y bueno, finalmente yo creo que hay que tener una política, el cuarto elemento de este programa integral es una política de reconversión de las fuerzas. Más que en número, en la calidad de las fuerzas, tienen que ser fuerzas de seguridad bien pagas y que en definitiva estén controladas en forma externa. El servicio de inteligencia vinculado con la justicia y controlado. La fuerza de seguridad con auditorías, un sistema de auditorías externas controlados y que en definitiva, por ejemplo, en el Parlamento hay una bicameral ocupada de seguir los servicios de inteligencia. Sí. Desgraciadamente esa bicameral funciona mal, tarde y nunca. La preocupación central de los legisladores, y porque lo conozco el tema, lo he seguido en alguna época, no ahora, pero sí en alguna época, la preocupación central de los legisladores que la integran es cuántos contratos tienen. Esta es la realidad, desgraciadamente. Qué bárbaro. Por eso pasan agujeros enormes y no se dan cuenta, no los ven, miran para otro lado. Entonces, esto requiere, aparte, fuerza, como decía en el caso de Colombia y de Italia y otros, fuerza ciudadana, gran movilización ciudadana. Esto requiere consensos, búsqueda de consensos, debate público, poner sobre la mesa estos temas y que todo el mundo, las fuerzas políticas y la sociedad intervengan. Si no logramos poner en movimiento una marcha de este tipo, es muy difícil el progreso y el éxito. Esta tarea no es de un día, ni de dos, ni de tres. Esta tarea debe ser fruto, resultado de un gran acuerdo político que atraviese varias gestiones de gobierno. En el tiempo esto puede mejorar, en lo inmediato es muy difícil. Bien, es una clarísima descripción de una problemática realmente estructural y difícil de revertir en el corto plazo. Uno de los problemas que tenemos, los has descrito prácticamente todos, pero uno es restablecer el vínculo de confianza entre la sociedad y el poder político que conduce y controla a las fuerzas de seguridad y combate al crimen organizado. Ese vínculo hoy aparece roto porque la gente no confía ni en la policía, ni confía tampoco en el poder político, de manera tal que la persona que tiene conocimiento que en la esquina de la casa se trafica, y no se lo dice a nadie porque piensa es una información peligrosa. Yo hago la denuncia y la primer víctima voy a ser yo. ¿Cómo se restablece una confianza que permita justamente ir avanzando en la dirección que vos señalás? Bueno, yo creo que lo primero que es poner el tema en el debate público y buscar un gran acuerdo, pero un gran acuerdo en serio, sostenido sobre los pilares que yo describí anteriormente. Eso por un lado. Por otro lado, el problema acá, más que las redes de narcomenudeo, que es importante, que nos afectan y nos preocupan, porque están en nuestros barrios, acá lo que hay que apuntarle es a las grandes organizaciones, a los grandes tráficos de droga y de dinero negro. Y no solo de droga, porque los criminales son hombres de negocios ilícitos, pero hombres de negocios al fin, que lo que quieren es blanquear su dinero y se dedican al narcotráfico, a la prostitución, al juego, al contrabando, a la falsificación de medicamentos, a lo que fuera según el momento y la oportunidad. Y además de lo que buscan y lo que quieren es que ese dinero se pase a la economía legal, porque ellos quieren pagar impuestos, de dinero mal habido, obviamente. Claro. En consecuencia, yo creo que hay que apuntarle. Un diputado radical, el otro día me olvidé de buscar el nombre, pero ya te lo mencioné esto, que tuvo un rol muy importante en la ley contra el narco de la época de los 80. Él luego fue secretario del Cedronar con De la Rúa, y en esa época en la provincia de Buenos Aires impulsaron la competencia de los juzgados criminales de la provincia en el narcomenudeo, en el tráfico de drogas en los barrios. Y él planteaba, hicimos 2 actividades en La Plata, que era la puerta del infierno eso, porque en definitiva acá la clave es llegar a la cabeza de las redes.
de las grandes organizaciones, y para eso hay que hacer entrega vigilada, seguir ciertos procesos de tráfico por un tiempo para llegar a los responsables principales, no atacar al kiosco de la esquina de mi casa que puede traficar drogas, pero que en definitiva lo cortás y no pasa absolutamente nada con la red. O sea, a los 10 minutos lo reemplazan. Claro. Entonces yo creo que el tema de la recuperación de confianza tiene que ver con que la sociedad vea que estás en un programa serio, sólido, que realmente lo que buscas es achicar la magnitud del problema. Yo no creo que el tráfico se pueda eliminar, porque es muy difícil, pero sí se puede achicar la magnitud del problema, y para eso tenés que atacar en todas las dimensiones de esta especie de hidra de 4 o 5 cabezas que nos ataca por distintos lugares y que, en definitiva, un problema está vinculado con el otro, como decimos, porque hasta esto está vinculado con la recuperación económica del país, con una economía sana, sólida, que se afirme en economía productiva, en innovaciones, en el trabajo creador y no en el trabajo de la especulación y la delincuencia. Sí, que a veces es el trabajo, la especulación es delincuencia pura y a veces no, pero es inservible para la recuperación del país. Bueno, muy claro. Te hago la última pregunta que tiene que ver ya, sí, desde lo político. La dirigencia política debería elegir 4 o 5 temas en los cuales decir, bueno, sobre estos temas no vamos a discutir. Estos son los temas que vamos a acordar. Eso sería lo soñado. Yo creo que eso es clave. Eso requiere... ese es el gran desafío que tenemos por delante, Mario. Acordar un programa mínimo de las acciones que hay que aplicar para sacar a la Argentina del pozo en el que estamos. Y esto es un desafío pendiente desde hace muchos años. Yo te diría que desde la crisis del 30, la Argentina no recuperó un rumbo de un proyecto superador para aquella Argentina agroexportadora que pudo ser exitosa en los primeros años del siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado, pero que desde la crisis del 30 en adelante nunca más recuperó la potencia y la capacidad de crecimiento que tuvo. Por eso la Argentina, paso a paso, década a década, fue decayendo. Esto podríamos analizar la responsabilidad de un gobierno o de otro, pero esto va más allá de los gobiernos. Habla de la necesidad de recuperar un proyecto de país, un modelo de desarrollo que integre, que ocupe los territorios vacíos, que posibilite construir un futuro distinto. ¿Que es posible? Es posible. Este es el gran desafío que tenemos. Y eso requiere, sin duda, diálogo y consenso, un gran acuerdo nacional, no sobre todos los temas, pero sobre los temas centrales. Claramente. Bueno, Carlos, creo que ha sido limpio, clarísimo y muy propositivo, de manera que te agradezco muchísimo la participación. Bueno, gracias a vos por la oportunidad, ¿eh? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Chao, igualmente. Chao. Bueno, hemos hablado con Carlos Pérez Grecia, ustedes lo han escuchado, cargado de propuestas, y con mucha claridad estratégica, que es lo que más nos interesa, porque no nos interesa mucho hablar de las personas, porque uno dice, no, el que fracasa es fulano, mengano. La verdad es que fracasamos los argentinos